Hermanos, vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo, capítulo 4, y leeremos del versículo 18 al 22. Mateo 24, del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. La escena que acabamos de leer es muy intensa en todos los sentidos. Es una escena en la que ocurren muchas cosas en muy pocos versículos y que debemos detenernos y observar con cuidado. Vemos a Jesús andando junto al mar de Galilea y de repente el Señor se detiene y le dice a unos pescadores que le sigan. Y esto rompe todos los esquemas de la tradición de esa época. Porque veréis, en Israel había rabinos, había maestros de la ley que enseñaban la Torá, que enseñaban el Pentateuco, que enseñaban los profetas, enseñaban ética judaica, enseñaban los caminos de Dios. Y algunos de estos rabinos pues lo hacían cobrando incluso una cuota, había escuelas rabínicas, otros lo hacían por vocación, aceptando ofrendas de aquellos que querían seguirles. Y cuando un rabino adquiría cierto reconocimiento, pues había hombres que decidían tenerle como su guía espiritual y como su guía personal en su propio caminar. Y eso es lo que, por ejemplo, ocurrió con Juan el Bautista. Sabemos que Juan tenía discípulos. Las Escrituras nos cuentan que había gente que le seguía, hombres, mujeres que le escuchaban, se dedicaban a estar con él, a atender sus enseñanzas y a tratar de vivir de la forma en la que él pues les mostraba. Todos estos rabinos tenían una cosa en común. Diferentes escuelas, diferentes pensamientos, diferentes formas de entender el Antiguo Testamento, pero todos tenían en común que eran los discípulos los que escogían a los maestros. Era la gente la que decidía a qué rabino, a qué maestro seguir. Pero en esta ocasión vemos cómo ocurre justamente lo contrario. Es Jesús el que se dirige a 4 pescadores y él mismo les pide que le sigan. Así que Jesús se molestó en ir en busca de sus discípulos y en escogerles a ellos. Y de entrada lo que aprendemos en este texto es que no son las personas las que escogen seguir a Jesús, sino que es Jesús el que escoge de forma soberana quiénes van a ser sus discípulos. Jesús fue el que señaló con el dedo y llamó de forma personal a los que él quiso que le siguieran. Y para dejar todavía más clara esta idea, las Escrituras presentan el siguiente diálogo. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que si realmente eres cristiano, si tú realmente eres un discípulo de Cristo, si estás siguiendo a Jesús, no es principalmente porque tú decidiste escoger al Señor, sino más bien porque el Señor decidió escogerte a ti. Y ahora vemos como después de que el Señor hiciera su personal elección de los que Él quería que le siguieran, Él también los llamó. El texto afirma que Jesús vio a 2 pescadores llamados Simón, Pedro y otro que se llamaba Andrés, que eran hermanos, y les dijo, venid en pos de mí. Jesús llamó a sus discípulos de forma particular.
Ahora, vemos en los versículos anteriores, en el mensaje de la semana pasada, hablamos de cómo Jesús se paró en la ciudad de Capernaum y hizo un llamado general a todo el pueblo al arrepentimiento. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En esa ocasión, Jesús llamó a todo el que pudiera escuchar en la ciudad donde estaba a que se arrepintiesen porque el reino de los cielos se había acercado. Y en este sentido, el llamado de Jesús fue un llamado general, universal, a todo aquel que podía oír. Y de la misma manera que hizo Jesús, nosotros, la Iglesia, tenemos que proclamar el Evangelio como un llamado universal. Debemos predicar a todo el mundo. Debemos imitar a Jesús en predicarle las buenas nuevas a todas las personas. Sin embargo, cuando se trata del llamado específico o particular, Jesús se dirigió en el momento y el lugar preciso a personas en concreto, para que esas personas fueran sus discípulos. Jesús llamó a esos 4 hombres, a Simón, llamado Pedro, Andrés, llamó a Jacobo y a Juan, y les dijo que fueran en pos de él. Ahora, esta expresión, venid en pos de mí, es una expresión que implica imitación y obediencia. Y esa es la esencia del llamado que estaba realizando Jesús. La esencia del llamado particular y específico que Jesús hace a los que Él escoge es un llamado a caminar con Él. Es un llamado a ser sus imitadores. Es un llamado a obedecerle. Se trata de un llamado a estar con Jesús y a entregar toda nuestra vida para servirle. Esa es la clase de llamado que Dios hace por medio del Evangelio. No es simplemente haber escuchado el Evangelio, no es simplemente estar de acuerdo con algunas ideas teológicas, ni seguir una religión con una serie de normas y pautas. No, se trata de tener una relación íntima, personal, de caminar con Cristo. Ahora, la pregunta que yo quiero que te hagas ahí sentado, ¿dónde estás? Pregúntatela a ti mismo. Es una pregunta retórica. Es una pregunta que quiero que sea introspectiva. ¿Te ha llamado Dios a ti de esa manera? Porque es posible que como los habitantes de Capernaum, y como vimos que Jesús hizo un poquito antes de esto, tú hayas oído el Evangelio alguna vez. Es posible que alguna vez hayas escuchado el mensaje de las buenas nuevas. Es posible que alguna vez tú hayas sido testigo de la proclamación del mensaje glorioso del Evangelio, pero la pregunta es, ¿has sentido el poder del Espíritu Santo arrastrándote a contemplar la hermosura y la grandeza del Salvador que te llama? Esa es la pregunta del millón. Y yo deseo de todo corazón que si tu respuesta es sí, en este sermón seas animado a seguir caminando con Jesús. Pero si no es así, o si no lo tienes claro, deseo que hoy puedas escuchar por la gracia de Dios el llamado particular del Señor en tu vida y que hoy te entregues por completo a Él. Estos hombres, estos 4 pescadores, qué poco se lo esperaban y ellos tuvieron esa experiencia. Ahora, veamos un momento cómo ocurrió. Y lo primero que llama poderosamente la atención del texto es la clase de personas a las que Jesús llamó para que le siguieran. Piensa en un momento en esto. También eso es una pregunta que no quiero que respondáis, simplemente es retórica. Si tú tuvieras que salvar el mundo, si tú tuvieras la misión de traer luz a las naciones, paz a las personas, si tuvieras la misión de de redimir a las almas pecadoras, ¿a qué personas escogerías para que colaborasen contigo? Yo no soy muy amante de Marvel. ¿Sabéis lo que es Marvel? Los superhéroes. No es algo que particularmente me guste mucho a mí, pero sí que le encanta a mi hijo Abraham. Mi hijo es un fan absoluto del Spider-Man, del Hulk, del Capitán América, del Iron Man. Bueno, mi hijo y mi cuñado también. Mi cuñado Quique le encantan todos los superhéroes. De manera que yo, por amor a ellos, pues me he tenido que formar en la materia y aprender un poco de qué va este tema. Cada superhéroe tiene su historia,
Tienen sus poderes, tienen sus habilidades, y yo la verdad es que debo reconocer que las tramas están bien argumentadas, está muy bien montado, han creado como una especie de universo en el que los chicos pues se sumergen y les encanta, ¿no? Pues esos personajes que salvan al mundo al final, ¿no? En las películas y en los cómics. Y una de las películas que ha tenido mucho éxito en este sentido es una que se llama Los Vengadores. Y en esta película hay una agencia internacional que debe enfrentarse a una situación muy tétrica, y es que hay un mal cósmico, un mal universal que quiere destruir el mundo. Y esta agencia de inteligencia lo que hace es reclutar a los mejores que pueda reclutar para tratar de salvar el mundo de este mal cósmico que quiere matar el mundo. Ahora, ¿a quién creéis que esta superagencia espacial pues va a buscar para tratar de salvar el mundo? Evidentemente pues llama a los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Pues el Spider-Man, el Hulk, el Capitán América, el Iron Man. Y es el mejor equipo, ¿verdad? La fuerza de Hulk, el superhéroes y los ves a todos luchar, al final vencen al malo y la agencia espacial esa pues son victoriosos en su labor de salvar el mundo. A ver, si yo tuviera que enfrentarme a un mal universal, yo también llamaría a superhéroes. Sin embargo, en el mundo real, cuando el verdadero salvador del mundo empezó por reclutar a las personas que debían acompañarle en la misión verdadera de salvar al mundo verdaderamente, lo que él hizo fue llamar a 4 pescadores. Se trataba de personas comunes, no tenían superpoderes, no tenían nada de especial. De hecho, la profesión de pescador es una de las profesiones más duras que existe incluso en la actualidad. Tenemos aquí a nuestro hermano Julio, que él sabe mucho más que yo de la materia, y seguro que está de acuerdo conmigo en que pocas profesiones hay más intensas físicamente. Es una profesión en la que se debe madrugar mucho, enfrentar peligros, ir a la mar, te expones a un gran desgaste físico. Ahora, si actualmente eso es duro, imaginemos cómo debía ser la profesión de pescador en la época del primer siglo. Se trataba de hombres que se hacían a la mar en una barca con redes, con algunas otras herramientas muy básicas para sacar prácticamente con sus propias manos lo que pescaban. De manera que no estamos hablando de gente intelectual, de académicos, estamos hablando de hombres rudos, con una profesión dura. Esta clase de personas no acostumbraban a tener una gran formación académica. De hecho, era poco común que supieran leer ni escribir. Y por supuesto, estas personas no tenían absolutamente o prácticamente ninguna formación teológica. No habían ido a un seminario, ni eran grandes entendidos de la palabra. No tenían ningún talento especial para la oratoria. Eran hombres trabajadores sin ninguna virtud aparente. Y ahora, evidentemente un rabino llegaba a tener más popularidad y respeto en la comunidad judía cuanto más gente le siguiera y cuanto más preparada estuviera esa gente, cuanto mejor era gente que le siguiera a él, pues él más reconocimiento iba a tener como maestro de Israel, de manera que Jesús no estaba ganando aparentemente nada más que críticas y que menosprecios asegurados al llamar a ese tipo de personas. Jesús no iba a adquirir nada que a él le pudiera interesar de llamar a esos 4 pescadores, al contrario, eso iba a propiciar que su ministerio fuera más deslegitimado. Jesús empezó la misión de salvar a la humanidad de sus pecados. ¿De qué le iban a servir 4 pescadores para esa tarea? ¿Qué podían aportarle Pedro y Andrés, Juan y Jacobo para la colosal labor que Jesús tenía que emprender? Evidentemente nada. Pero a pesar de eso, el Señor los llamó. Y esto nos enseña que el llamado de Dios no es en función de lo mucho que nosotros valgamos. No es en función de lo mucho que nosotros podamos aportarle a Él.
Dios no está principalmente interesado en los talentos, no está interesado en los dones, en las capacidades que tengamos. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él no reclutó a grandes teólogos ni a gente intelectual, no llamó a ninguna persona con mucho dinero, ni con un gran talento para la música, ni a grandes oradores, nada de eso. Jesús reclutó a 4 pescadores para poner el mundo patas arriba. El apóstol Pablo apunta esta verdad en 1 Corintios capítulo 1 de esta manera. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, gloria a Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La enseñanza es clara. Dios no escoge en función de lo que valgamos. De hecho, Dios muchas veces se decanta por escoger a aquellos que no valen, a los que no tienen talento, a los que han llevado una vida muy inmoral, a los que tienen una mala reputación, a los que han fracasado en todo lo que han hecho en la vida. Dios escoge muchas veces a esa clase de personas para que su gloria sea manifestada y que nadie pueda creerse con un poco de mérito en su salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El problema de todas las personas es común. Todos los hombres padecemos de la misma situación delante de Dios. Somos muertos espirituales, con una imposibilidad de llegar al Padre por medio de nuestras fuerzas o por medio de nuestros méritos. Todos los seres humanos estamos en el mismo saco, pobres, ricos, altos, bajos, negros, blancos, rubios, jefes, trabajadores. Todos estamos en la misma condición y de todos esos Dios escoge salvar lo que aparentemente tiene menos valor para que la gloria de su nombre sea manifestada. Y todo aquel que quiera gloriarse en algo, se gloríe en el Dios de los cielos y la tierra. Él es el que salva. La salvación es del Señor. Jesús llamó a estos 4 pescadores para que estuvieran con Él. Y eso contenía la misión de que se convirtieran, dice el texto, en pescadores de hombres. Hemos visto a qué personas llama Jesús. Si tú creías que Jesús te llamó porque vales, quítate eso de la cabeza. Si crees que Jesús no te llama porque no vales, quítate eso de la cabeza. Si crees que estás firme o estás en pie por tus méritos y por tus obras, quítate eso de la cabeza. Es por gracia. Todo es de Él. Jesús llamó a esos 4 pescadores por gracia, con la misión de que fueran pescadores de hombres. Y ahora vamos a hablar de con qué propósito nos llama Jesús. Jesús usó esta expresión para referirse a la labor de ganar almas para el reino de Dios. Esos 4 pescadores de peces debían dejar de dedicarse a esa clase de pesca para empezar a vivir en dedicación a extender el reino de Dios entre los perdidos. Llama la atención la manera en la que Jesús transmitió el mensaje de seguirle. Jesús hizo 2 cosas. Él usó un lenguaje que ellos comprenderían perfectamente y que al mismo tiempo definiría perfectamente la labor a la que iban a dedicarse. Ahora, eso es algo a resaltar. El Señor tiene un trato personal con cada uno de los que llama. El Señor no va a tratar nunca igual a 2 personas diferentes, aunque el mensaje siempre es el mismo. La manera en la que podemos presentarlo puede ser de muchas formas distintas. Jesús no le habló igual a Nicodemo que a la samaritana. Jesús no le hablaba igual a las grandes élites religiosas del momento que a los leprosos que estaban en el camino prácticamente moribundos y olvidados por la sociedad. El llamado a seguir a Cristo y a dedicar toda tu vida a Dios por medio del Evangelio es el mismo para un pescador que para un director financiero de Wall Street, es el mismo para un anciano de 90 años que para un niño de 5 años, es el mismo para una ama de casa
que para el presidente de una nación es el mismo. Sin embargo, haríamos muy mal si le presentásemos el mensaje a todas esas personas exactamente de la misma manera. Dios tiene una forma particular de llamar a cada uno de nosotros, y en este caso el Señor Jesús usó una metáfora sencilla. Los pescadores iban a dejar de dedicarse a su profesión terrenal de pescar peces para empezar a dedicarse a la labor celestial de pescar almas. El sentido de pescar hombres es el siguiente. Los discípulos de Jesús deberían aprender de Jesús las verdades del reino de Dios. Ellos deberían comprender quién era el Hijo de Dios que les estaba llamando y cuál era ese mensaje, la profundidad del mensaje de las buenas nuevas. Y todo eso ellos debían hacerlo, debían seguir a Cristo con el propósito de que después ellos mismos pudieran predicar el Evangelio y persuadir a las almas de forma compasiva para que hicieran también lo mismo. Jesús les estaba llevando a ser sus verdaderos discípulos, que a su vez se dedicaran a entregar su vida por la causa de hacer que otros fueran sus verdaderos discípulos. Y esa es la clave del discipulado bíblico. Una de las características en las que queremos hacer énfasis en esta iglesia es el discipulado bíblico. ¿Y qué es el discipulado bíblico? Alguien que sigue a Jesús, que quiere estar con Cristo, que quiere seguir al Señor Jesús y que ayuda a otros a seguir a Jesús. Es caminar con Cristo cerca y ayudar a otros a caminar con Cristo. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Estad conmigo y vosotros haréis que otros también estén conmigo. Lo que le estaba proponiendo Jesús era un cambio radical en su forma de vivir. Era un cambio absolutamente de raíz de todas las prioridades que ellos tenían. A partir de ese momento, esos 4 pescadores iban a renunciar a sus planes, iban a renunciar a su profesión, iban a renunciar a sus sueños personales, a sus propias convicciones, renunciarían a todo para empezar a vivir para los planes de Dios y para empezar a caminar por este mundo centrados en el bien eterno de los demás. El llamado de Jesús fue totalmente radical. Ellos debían dejarlo todo para seguirles. Y debían hacerlo por amor a Dios y a las almas. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora, el tercer punto que quiero tocar. ¿Cuál fue la respuesta al llamado de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta al llamado de Jesús? El texto nos relata cómo Jacobo y Juan estaban en la barca de su padre. Y dice que tanto Jacobo y Juan como antes Pedro y Andrés lo que hicieron fue dejarlo todo al instante y seguirle. Ahora, pongámonos en situación. Jacobo y Juan son unos judíos en la Palestina del primer siglo, están remendando las redes, haciendo las labores de pesca en la barca de su padre, y Jesús los llama y les dice: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos le siguen. ¿Qué significaba eso? Significaba que esos 2 hermanos estaban abandonando el negocio familiar por ir a seguir a un rabino que les iba a enseñar los caminos de Dios. Abandonar esa labor podía considerarse una ofensa a su familia y una falta de responsabilidad por su parte. Además, significaba poder renunciar a la herencia que les correspondía en cuanto al negocio de su padre. Si se iban y dejaban a su familia atrás, se exponían a no tener parte en nada de lo que pudiera corresponderles en el futuro. En definitiva, lo que Jesús les estaba pidiendo es que lo dejasen todo para seguirle a Él. Es un llamado drástico, radical. ¿Recordáis ese joven que se acerca a Jesús y le dice: yo te quiero seguir, pero deja primero que entierre a mi padre? ¿Qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. El llamado es radical. Esas personas lo dejaron todo para seguirle. Pero iglesia, amigos que nos visitáis,
Cuando Dios te llama específicamente, no puedes hacer nada más que lo que hicieron estos 4 pescadores. Tanto en el caso de Pedro y Andrés como en el caso de Juan y Jacobo, el relato cuenta como ellos, dice, al instante, dejando las redes y dejando la barca y dejando a su padre y dejándolo todo, le siguieron. Ellos le siguieron. Y aquí el verbo le siguieron está en una forma del griego que es en auristo, que lo que implica esta forma es una acción inmediata y una acción indefinida. Es decir, ellos le siguieron al momento y lo hicieron resueltos a estar siguiéndole hasta el fin de sus días. Si el llamado de Jesús fue radical, si lo que Jesús les estaba proponiendo fue absolutamente un cambio dramático de sus vidas, la respuesta a ese llamado, al llamado de esos 4 hombres, también fue radical. Mira, ellos no empezaron a poner excusas, ellos no se justificaron para seguir haciendo su vida, ellos no le dijeron a Jesús, mira Jesús, de verdad, me encantaría seguirte, tu mensaje es súper bueno, pero es que ahora tengo que estar por mis estudios. Mira, Jesús, es que ahora tengo que emprender ese negocio o tengo que irme de vacaciones. No, hay personas que entienden que seguir a Cristo es aquello que deben hacer cuando hayan hecho todo lo que merece la pena hacer en la vida. Y eso es un insulto a Dios, eso es no haber entendido el Evangelio. Eso significa que nunca vas a poder seguir a Cristo a no ser que Él te ilumine, porque aún no has entendido nada. No hay nada mejor que seguir a Jesús. Y hay gente que pospone eso, ya lo haré, ya se verá, no has entendido nada. Estos 4 pescadores, cuando entendieron lo que estaba ocurriendo, lo dejaron todo y le siguieron. Porque cuando Dios llama a alguien con ese llamado específico y cuando interviene en el corazón de esa persona de forma eficaz, el llamado se convierte en algo totalmente irresistible. Es imposible, mira, cuando Dios les abre los ojos a los ciegos espirituales para que puedan ver su horrible condición y puedan contemplar la belleza de nuestro Salvador, no hay excusa que pueda valer. La única respuesta posible es renunciar a todo lo que sea necesario renunciar y seguirle a Él. Es imposible resistirse a la hermosura de Cristo. La única razón por la que los impíos no vienen en pos de Jesús es porque están muertos espiritualmente y no pueden contemplar con los ojos del Espíritu la grandeza, hermosura, belleza, perfección y majestuosidad del Hijo de Dios. Aquellos que son renacidos por el poder del Espíritu escogen seguir a Cristo voluntariamente, porque antes estaban muertos y ahora han resucitado. Antes eran ciegos y ahora pueden ver, y cuando lo ves a Él. Y Dios no te obliga, lo único que hace es dejarte ver. Tú antes estás ciego y ahora ves, y cuando lo ves, es imposible decirle que no. Si le dices que no es porque no le has visto. Ahora, es importante notar que la reacción de los 4 pescadores, que iban a convertirse en los primeros 4 apóstoles, no fue una reacción emocional ni fue una reacción impulsiva. Tanto Pedro como Andrés, tanto Jacobo como Juan, ellos sabían muy bien quién era Jesús. De hecho, en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, cuentan cómo tanto Andrés como Pedro mantuvieron una conversación con Jesús anteriormente. Y además cuentan cómo anteriormente tanto Pedro como Andrés habían sido discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es el que bautizó al Hijo de Dios. Juan el Bautista es aquel que nuestro Señor Jesucristo se refiere a él como el más grande de los profetas, nacido de mujer, no hay más grande que él. Y estos 2 habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ahora, si el llamado de Dios requiere de una respuesta radical, no debemos confundir eso con una respuesta simplemente emocional. El mensaje del Evangelio es un mensaje que provoca emociones. De hecho, es el mensaje que provoca más y mejores emociones del mundo. Pero el mensaje del Evangelio no se trata meramente de un mensaje emocionalista. Alguien puede haberse emocionado mucho en su día, puede haber dado un paso al frente y puede haber hecho la oración típica del pecador, pero realmente no haber entendido el Evangelio y no estar siguiendo a Jesús verdaderamente. El Espíritu Santo nos da testimonio de quién es Jesús.
Y la manera en la que somos convencidos es a través de información racional. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice que seamos renovados mediante la transformación de nuestro entendimiento. El Evangelio es algo que debe ser comprendido. Seguir a Jesús se fundamenta en la comprensión de verdades objetivas, con datos objetivos y racionales, en los que creemos de todo corazón y por los que decidimos entregar nuestras vidas. Que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día de forma literal. Creer eso en tu corazón y vivir para eso. En otras palabras, la espiritualidad de alguien no se mide por las lágrimas que derrama, no se mide por la experiencia que pueda tener, ni por los cargos que incluso haya podido tener en alguna denominación. Se mide por haber comprendido el Evangelio y por estar caminando con Cristo en obediencia y fe. Estos 4 pescadores tenían la información necesaria y sabían muy bien lo que estaban haciendo cuando se levantaron al instante y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Su momento había llegado. Jesús los estaba llamando de manera eficaz y su vida acababa de ser transformada completamente. Querida Iglesia, y con eso quiero ir concluyendo. De la misma manera que los primeros discípulos de Jesús, de la misma forma que los apóstoles del Señor, todo aquel que oye el Evangelio es llamado por Cristo. Cuando las buenas noticias, las buenas nuevas son expuestas, los que tienen el privilegio de escucharlas son llamados al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Aquellos que oyen el mensaje de reconciliación con Dios por medio de la muerte expiatoria de Cristo y de su resurrección al tercer día, son llamados por el Rey del universo a formar parte de su reino perfecto. En este preciso momento, ahora, aquí, todos los que estamos en este lugar, escuchando la exposición de la palabra del Dios vivo, estamos siendo llamados por Cristo a salir de las tinieblas e ir a su luz. El Evangelio es la gran oportunidad de nuestra vida. Definitivamente, Dios nos llama para bendecirnos. Dios nos llama para salvarnos del pecado y de una eterna condenación. Dios nos llama para que vivamos con el propósito por el que hemos sido creados. Dios nos llama por amor y misericordia a una relación íntima de amor con Él. La buena noticia es que Dios se encarnó, vino al mundo para rescatar a los pecadores, y esa buena noticia sigue estando vigente hoy. Nada vale más que Jesús. Nada es comparable a Jesús, nada puede acercarse a la grandeza y la hermosura de Cristo, de manera que si ganamos todo este mundo y todo lo que nuestro corazón engañoso desea y nos quedamos sin Cristo, habremos desperdiciado nuestras vidas. Oh, qué pena me da a la gente que está en las vanidades de su vida y que se va a enfrentar en la eternidad con el Creador de sus almas. Tú imagínate lo vano que va a ser cuando las famosas se presenten delante del Señor y le digan: mira Dios, mira qué cutis tengo, mira qué buen maquillaje, mira qué bolso de Chanel, pero necia, ¿qué le importa esto a Dios? Tú imagínate la escena de Cristiano Ronaldo llegando a la presencia del Señor y diciéndole a Cristo: mira los 5 balones de oro que he ganado. Una vida desperdiciada, una vida absurda, y el Señor Jesús los mirará con sus ojos como llama de fuego y les dirá: ¿qué has hecho con tu alma? En cambio, si lo perdemos todo, y lo perdemos para ganarle a Él, entonces somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos, somos triunfadores y somos exitosos. Nada es comparable a una vida con Cristo teniéndole a Él. Aunque no tengamos nada más, lo tenemos todo. Pero si lo tenemos todo y no le tenemos a Él, no tenemos nada. Nos presentaremos delante de nuestro Señor con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de vanidad. Hemos sido creados para Dios, y una vida que no sea dedicada a esa razón es una vida totalmente desperdiciada, una vida inútil. Ahora, nuestra responsabilidad es responder a este mensaje con arrepentimiento y fe.
Ahora que Jesús se ha presentado por medio de su palabra aquí, hoy, tenemos la opción de seguirle a Él y dejarlo todo por Él, o continuar viviendo a nuestra manera, aferrados a nuestra comodidad, a nuestras religiones, a nuestras cosmovisiones. Ahora podemos hacer como los 4 pescadores que lo dejaron todo para ganar su alma y vivir centrados en la gloria de Dios y en hacer bien al prójimo. Podemos hacer como esos 4 pescadores que lo dejaron absolutamente para seguir al Señor de señores. O podemos continuar remendando nuestras redes de la vida mientras acumulamos vanidades, codicia y soberbia en nuestro corazón. Ahora, puedes seguir a Cristo o puedes seguir tu propio camino. La respuesta que demos ante este llamado es nuestra responsabilidad y nuestra eternidad depende de ello. Y amorosamente, con amor en el corazón, yo te llamo a que en este momento lo dejes todo y le sigas a Él. Te llamo a una vida con Cristo. Ven en pos de Él y síguele para la gloria de Dios y la salvación de tu propia alma. Amén. Amo al Señor, pues ha oído